del doctor Francisco Mas y César Domínguez de la empresa Cibran Chile, cuya ponencia será Estrategias para un futurible de marca socialmente responsable. Adelante, profesores, con su tiempo. Buenos días a alguna parte del mundo y buenas tardes para otra. Quisiera tomar algunas dimensiones que ya habían expresado nuestras colegas de España y de alguna manera brevemente introducir lo que es nuestra presentación a partir de lo que hemos podido ir investigando. Fundamentalmente en un contexto de cambio y donde la fundamentación teórica que hemos ido encontrando en la nueva teoría estratégica nos ha permitido repensar la dimensión comunicacional de las marcas y poder entender contextos de cambio profundo eh, y en esta dimensión, ¿verdad? Cambio profundo en sentido cultural, ¿sí? Uh, en la actualidad, ¿verdad? Uno podría decir que las cosas en los últimos 5 o 10 años, al menos en la realidad latinoamericana y la chilena, han cambiado y han cambiado mucho y muy rápido, ¿sí? A los procesos de transformación económica gigantescos a los cuales se incorporó Chile en la globalización económica, podemos agregar también los cambios tecnológicos, eh, los cambios políticos, ¿verdad? Pasamos de una dictadura a una transición democrática, nos incorporamos a las TICs con todos los cambios que esos han proyectado y como sociedad fuimos cambiando, porque además transitamos de lo moderno a lo posmoderno culturalmente y fuimos reconociendo que lo que antes se proponían como dimensiones objetivas de la realidad, hoy son relatos al igual que los relatos de las marcas y por lo tanto este nuevo contexto y cambio social implica que las marcas tienen que repensar su comunicación y saber estrategar de manera distinta si quieren mantener relaciones de confianza y de mutuo intercambio comunicacional con sus distintos stakeholders. Eh, lo que mencionaba la última colega, nosotros lo estamos vivenciando de manera radical. Uno podría decir y preguntarse, bueno, ¿cuándo en este país nos volvimos sustentables? ¿No? ¿Cuándo nuestras ciudadanías pasaron a considerar la sostenibilidad como una dimensión tremendamente importante y se lo están exigiendo a las marcas? ¿Sí? Cuando nos transformamos en una sociedad nuevamente solidaria, eh, donde en los últimos 5 años, ¿verdad?, se ha replanteado y se ha reconstruido la necesidad de tener dimensiones que tienen que ver con políticas completamente distintas al modelo imperante económicamente y por lo tanto la preocupación por temas sociales como la salud, la educación, hoy son fuente de conflicto y banderas sociales muy importantes, son el contexto donde tienen que construir su relato las marcas, ¿no? Cuando cambiamos en esa dimensión, ¿verdad?, esta mirada neoliberal, ¿sí? Cuando pasamos de contextos de una democracia de mercado a una democracia participativa encarnado fundamentalmente por las nuevas generaciones de líderes sociales y de líderes políticos. En ese contexto, en ese contexto, ¿verdad? Han habido cambios culturales profundos, ¿verdad? Nos hemos abierto como sociedad en Chile y también es una expresión de nuestras culturas latinoamericanas y iberoamericanas, ¿no?, a la diversidad, donde hay ciertas instituciones que han ido dejando de lado ciertos procesos. Por lo tanto, hay un nuevo contexto, un contexto muy crispado, muy cambiante, muy fluido, como dice Bauman, donde no solo las mediaciones, y habría que agregar el contexto cultural, ¿verdad?, uh, que nos regala escolar y verdad, también se están dando hipermediaciones culturales que no solo lo están haciendo las empresas, las organizaciones y los medios, sino que lo están haciendo las ciudadanías empoderadas, ¿verdad?, a partir de un nuevo modelo de comunicación reticular, ¿verdad?, de muchos a muchos y completamente interactivo, ¿sí? Eh, ¿Por qué pasaron todas esas cosas? Bueno, porque ha ido cambiando
la realidad, la coconstrucción de esos elementos, y también de manera significativa hemos ido abandonando viejos paradigmas en el orden político, en el orden cultural, en el orden económico y también en el orden eh, comunicacional. Tal vez el paradigma más ideológico que todavía no hemos abandonado es el económico, pero la realidad está remeciendo fuertemente estos cambios, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, para las marcas y para los distintos actores hay mucho que corregir, hay mucho que incorporar, hay mucho que crear, y en ese contexto, ¿verdad? El concepto de cambio, ¿verdad? De escucha activa, se hace significativo. Casos como Puchuncaví, que son homologables a distintos casos de empresas en todo nuestro continente, casos, ¿no es cierto?, como la refinería de Ventanas, eh, casos como Codelco, en fin, bueno, hay que decir que en nuestra realidad eh, el Estado, que debería ser, ¿verdad?, el ente regulador y fiscalizador, ¿verdad?, por ejemplo, en el ámbito de la empleabilidad, es el infractor más grande de sus propias normativas de trabajo, ¿sí? El 80% de los trabajadores del Estado no está en condiciones laborales que el Estado le exige a través del Ministerio del Trabajo a las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas. Eh, casos de casos para las empresas, ¿no? También porque hay que considerarlo de esa forma, como el caso Cascadas, ¿verdad? Donde se le miente al mercado financiero respecto a la información con la cual se trazan las acciones. Eh, casos como el de Penta, ¿verdad? Donde se financia ilegalmente la política, ¿verdad? Al igual que el caso Cabal, donde se compromete a la familia del actual presidente de la República. Son situaciones que repercuten en el caso de la misma presidenta, ¿no? Y encontramos situaciones, repito, en todos los países de la misma forma, donde una presidenta le dice a la ciudadanía, me entero por la prensa que mi hijo está metido en esta situación irregular, ¿verdad? Y que le cuesta el capital de su reputación, pero uno lo puede ver con el caso de marcas tan importantes como el PT, el Partido de los Trabajadores en Brasil, el caso de Dilma Rousseff, ¿verdad? Que cuesta, ¿verdad? La instalación incluso en el gobierno. Casos como Sokimich, ¿verdad? Que financian ilegalmente la política. En fin, las empresas de pollo que se coluden para vender al mismo precio y dejando a miles de personas, digamos, fuera de poder consumir, ¿verdad?, carne y proteínas, casos como multitiendas o empresas de departamento que, que se transforman a excusa de vender unas zapatillas en una financiera usurera, ¿verdad? La colusión de las farmacias que se ponen de acuerdo para vender los medicamentos al mismo precio y obviamente carísimo, son todos contextos que estallan, detonan y van minando el capital y la reputación de estas marcas porque la ciudadanía las pone, las instala y por lo tanto pretender que se puede hacer gestión y comunicación de marca a espaldas, ¿verdad?, de una relación de mutua confianza y de mutuo diálogo, eh, es un suicidio, ¿sí? Por lo tanto, en ese contexto hemos ido descubriendo que este cambio en el paradigma de la estrategia que encontramos hace años ya en el modelo de la nueva teoría nos ha permitido a nosotros ver cómo en la relación que tenemos a diario con los clientes y con las marcas que podemos trabajar, cómo estos elementos, ¿verdad?, van, van incorporando dimensiones cada vez más nuevas y hoy podemos decir, ¿verdad?, que esta búsqueda, que esta transición, que este cambio por, por estrategar de manera distinta y por poder generar vínculos honestos, ¿no es cierto?, en relaciones de confianza con las distintas audiencias o stakeholders del cual nos hablaban nuestras colegas en las intervenciones anteriores, está pasando y hemos podido identificar en nuestra investigación, quizás podríamos reconocer 8 grandes estrategias que no tienen la misma presencia y la misma relevancia para las marcas, pero que hoy las están ocupando en esta necesidad
por construir vínculos y relaciones diferentes. Voy a dejar a César Domínguez, ¿verdad? Para que cierre la exposición que estábamos viendo. César, por favor. Bueno, en este sentido, dentro de la investigación que realizábamos, se plantean al menos 8 estrategias esenciales de branding, entendiéndolo como procesos de gestión de estrategias de comunicación de marca, donde las marcas cumplen un rol bastante más activo y participativo, deja de ser simplemente una acción publicitaria, como en gran medida se seguía planteando hasta hace algunos años atrás, y empiezan a definirse una serie de variables, de tendencias dentro del desarrollo de distintas tipologías de estrategia, partiendo por el digital branding, el anti-branding, el branding corporativo, el brand experience, las marcas mutantes, el green branding o el branding sustentable, el co-branding y el branding social. En ese sentido podemos encontrar en el entorno una serie de marcas que de alguna forma van incorporando cada uno de estos distintos conceptos, donde en el ámbito de la imagen corporativa tenemos un gran énfasis y una búsqueda constante por capturar la mente, las emociones de nuestro usuario. Tenemos marcas que de alguna forma se hacen cargo de ciertas acciones de contingencia dentro del entorno social, donde las mismas tecnologías en un determinado momento histórico, justamente con el boom de las redes sociales, del internet y las nuevas plataformas, empezamos a ver imágenes como esta, donde la piratería, el bajar la música, donde se empezó a perder el control finalmente de la comercialización de los productos que hasta hace poco tiempo atrás tenían una orientación eminentemente analógica. En ese sentido, marcas como Apple, que bajo la estructura de pensar diferente, se apropió de conceptos de innovación principalmente orientados hacia el ámbito de la interacción y la usabilidad, donde desde el pensamiento creativo, del pensamiento de diseño, plantearon una nueva forma de comercializar finalmente este mercado, haciéndose cargo de mejorar las características de las relaciones con el usuario, con la marca, con el sello, con los mismos artistas, y cambiando definitivamente el paradigma de cómo se presenta el desarrollo del mercado, la negociación de la música, que posteriormente fue ampliado tanto a películas, a libros, etc. Tenemos dentro de este caso justamente una gran cantidad de variables donde se cambia finalmente el paradigma de la interacción más allá de lo que probablemente muchas veces la marca alcanza a proyectar o a pensar dentro de esa visión de futuro que tiene. Y que finalmente hoy día empieza a dejar obsoleto una serie de variables de impacto social que empiezan a generar un nivel de complejidad bastante grande y de debate dentro de las redes, dentro de la política de los países, etcétera, cómo poder controlar el tema de la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Dentro del ámbito del social brand, a finales del 97 por ahí acá en Chile teníamos un gran conflicto a nivel general en el tema de la industria inmobiliaria, sobre todo en el ámbito social. Caso que reventó con el caso Copea, que fueron las llamadas socialmente las casas nylon, justamente por la mala elaboración de la construcción, que terminó decantando en que en viviendas sociales que se llovían, etcétera. Y que finalmente siguió avanzando y generando un gran conflicto dentro de las redes y el entorno social durante los años venideros, hasta que una empresa que nació como un proyecto de
innovación en la arquitectura, decidió hacerse cargo de este ámbito, generando una propuesta de análisis que permitiera mejorar la dignidad de la vivienda social, a partir del desarrollo de propuestas de módulos de habitabilidad y diseño participativo dentro de este elemento. Se empezaron a generar una serie de propuestas donde la arquitectura empezó a cambiar el discurso, empezó a cambiar el nivel de comunicación, de interacción y finalmente del rol que cumple la arquitectura dentro del entorno social y político, que finalmente llevó a su autor Alejandro Aravena a ganar el premio Pritzker ahora en 2016, que vendría a ser algo así como el Nobel de la arquitectura. Dentro del ámbito del green branding, durante todos los últimos años hemos visto en el contexto del calentamiento global y un incremento grande en las preocupaciones por el cuidado de la tierra y finalmente la cuenta regresiva que tenemos en cada uno de los ámbitos debido a este concepto, a este efecto que ha tenido el concepto de evolución, desarrollo, nuevas tecnologías y explotación de los recursos, donde Philips se ha posicionado como una de las marcas que tanto a nivel de estudios corporativos como a nivel de los estudios que nos presenta la empresa Interbrand, la proyectan como una de las empresas que mayor percepción de bienestar y vínculo con el medio han podido proyectar, donde no solo han abocado sus estrategias al desarrollo de la incorporación de investigación tecnológica que permita mejorar las características técnicas del producto y su vinculación con el medio, al punto tal que hoy día hay ciudades, particularmente Los Ángeles, que mediante estos procesos I+D lograron desarrollar servicios de innovación a través del control de la luminaria de la ciudad para poder mejorar no solo los conceptos asociados a la huella de carbono, donde la empresa propone de aquí al 2020, ser una empresa 100% carbono neutral, sino que además la posibilidad de incorporar sistemas cada vez más eficientes de interacción que vinculan finalmente al entorno social a través de la utilización de las plataformas digitales. Dentro del mundo del anti-brand podemos encontrar marcas que han generado bastante impacto justamente en un momento social bastante particular, donde hablábamos de las colusiones, de los conflictos de la empresa, donde la empresa WOM, acá en Chile, logró generar toda una campaña de anti-branding, prácticamente bajo un concepto y una estructura de posicionamiento que se basaba sobre atacar a los elementos que dentro de la estrategia tradicional de la comunicación corporativa podría ser visto como contraproducente, podría ser visto casi como un auto boicot. Sin embargo, lo representaron como una contraposición a estos conceptos de colusión, a que no había una referencia real y consideración de las características del público con el que se estaba hablando, y se veía principalmente a una sociedad cada vez más empoderada que no lograba entender por qué las empresas no generaban un discurso dialogante, sintiéndose que estaban siendo constantemente entregándole información finalmente falsa, fabricada, producida. Dentro del mundo del co-brand encontramos casos en Chile como el que empezaría hoy día mismo, la Teletón con Banco de Chile, donde la vinculación durante todos estos últimos años ha permitido generar un nivel de posicionamiento tal de del evento Teletón como una institución para el desarrollo de la movilización social que permita juntar recursos para poder mejorar la calidad de vida y tratamiento en los niños con habilidades especiales, donde construyeron finalmente un modelo de negocio que se veía particularmente atractivo para poder incorporar
una imagen de responsabilidad social empresarial, donde al día de hoy no hay empresa que quiera estar fuera de este evento, dado justamente el alto beneficio e impacto que tiene. Sin embargo, tenemos contracorrientes dentro de los stakeholders que muy pocas veces considera la empresa y que particularmente han ido afectando y atentando contra el desarrollo y la percepción de la imagen de la empresa, entendiéndola como prácticamente una fachada que ataca y que busca disfrazar finalmente la responsabilidad social empresarial como una forma de obtener otros beneficios. Así tenemos marcas en Green Branding, que es probablemente una de las áreas más comunes dentro de este ámbito, donde Google, dentro de su estructura, hoy día no solo ocupa sus estrategias de Mutant Brand para el desarrollo de vínculos sociales con las distintas instancias culturales, sociales, etcétera, que podamos encontrar a lo largo del país, sino que hoy día establece una serie de proyectos de innovación que permiten mejorar la huella de carbono, la contaminación a través del desarrollo de vehículos eléctricos y vínculos con las certificaciones LEED a través de sus edificios. Tenemos casos bastante interesantes dentro del mundo del e-branding, con donde finalmente uno de los casos más relevantes es la campaña de Obama, que finalmente a partir de un proceso de co-construcción del discurso logró alcanzar el nivel de éxito que llegando a ser el primer presidente de color en Estados Unidos, etc. Y finalmente, campañas como la de McDonald's, que busca generar una estructura de brand experience, donde hasta hace muy poco tiempo costaba mucho poder entender cuáles eran las relaciones que podía haber justamente entre cada uno de estos elementos. Una empresa de comida rápida que vendía juguetes, que incorporaba al interior de sus espacios de consumo juegos, payasos, etcétera, y que finalmente llegó a transformarse en un icono popular que, al no tener en cuenta en un determinado minuto sus stakeholders y el conflicto que generaba la imagen de los niños con alta obesidad, decidió incorporarlo dentro de esta campaña y de su discurso corporativo para poder construir una imagen más saludable. Finalmente, y para cerrar, nos interesa poder definir que en el enfoque de la estrategia tradicional, el proyecto tenía un enfoque restrictivo y lineal, y presentando un conflicto de aplicación de interacción democrática hipertextual, mientras el discurso en la estrategia tradicional era de carácter racional, el conflicto con el que nos encontramos en la aplicación tenía una respuesta de carácter emocional. Mientras el interés era productivo industrial en la estrategia tradicional, el conflicto se tornaba humanista y relacional. Por último, mientras el plan se trabajaba sobre el desarrollo de escenarios ideales, en la aplicación los escenarios reales empezaban a incorporar una serie de variables que por la falta de flexibilidad no podían ser respondidos. Y finalmente, en la estrategia tradicional se trabajaba sobre una disgregación de conceptos multidisciplinarios aislados, mientras que la comprensión del usuario se basaba en consensos transdisciplinares unificados. Por lo que hoy día tenemos que entender el concepto de branding con un carácter altamente complejo, sistémico, relacional, flexible, sostenible, prospectivo y participativo, entendiéndolo como un ecosistema social vivo y dinámico. Muchas gracias.